nada, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como soy el último, teóricamente bueno, te van pisando todo lo que tienes que decir, pero bueno, intentaremos aportar algún tipo de perspectiva novedosa, ¿no? Bueno, yo aparte de ser responsable de movimientos sociales en la colegiada de Izquierda Unida de Madrid, no sé si tuve la suerte o la desgracia de, bueno, dentro de Madrid Ciudad, pues ser el representante de Izquierda Unida en lo que fue el comité electoral, ¿no? Y entonces conocí cómo se van tejiendo todas esas confluencias, cómo los distintos actores intervienen en ese proceso, ¿no? Cómo se fue fraguando el programa y sobre todo las listas electorales y lo que se ha llamado procesos participativos y elaboración de listas, ¿no? Entonces, como estuve ahí, pues bueno, fui un actor privilegiado y luego a la par también fui durante un tiempo, hasta que llegué a ser responsable de movimientos sociales, el representante de Izquierda Unida en Ganemos Madrid durante un año y pico, ¿no? Que estuve allí pues asistiendo a las asambleas de Ganemos. Lo digo porque, bueno, quizás a lo mejor la parte en la que puedo incidir yo más es en la parte de Madrid Ciudad, en conocimiento de los distintos actores, que no son pocos los que intervienen en Madrid Ciudad, que tiene una complejidad especial. Y bueno, volveré a esto lo trataré al final, ¿no? Tiene una complejidad especial por muchos aspectos, ¿no? Yo creo que hay que ser consciente de que Madrid Ciudad es el 48% de la población de la Comunidad de Madrid. Estamos 3.100.000 habitantes en una comunidad de 6,5 millones. Entonces Madrid Ciudad tendrá que tener un apartado muy especial y donde posiblemente la confluencia tenga una complicación seguramente mayor que en otros escenarios. Bueno, yo creo que para analizar las confluencias, lo primero que tenemos que tener, yo creo que para entender algunos aspectos de los conflictos que posiblemente se vayan a dar, o de las posibles tensiones con determinados actores, hay que tener un poco una perspectiva histórica de estos últimos 7 o 8 años, que ha sido el devenir de la construcción de determinados, no sé si llamarlo, nuevos partidos políticos, movimientos que han ido surgiendo al calor de las movilizaciones enormes que hemos tenido durante un determinado periodo y, bueno, cómo eso ha dejado un determinado pozo importante en determinados sectores de la población, ¿no? Yo creo que esa perspectiva no debemos perderla, porque si no, no se entendería cómo van a actuar determinados actores, yo creo, en los procesos de confluencia, o por qué determinadas cuestiones se consideran como irrenunciables, ¿no? Yo creo que en esa perspectiva histórica tenemos que hablar desde las huelgas generales que tuvimos del 2010 y 2012, contra las reformas laborales del PSOE y del PP, que fueron calentando motores en ese sentido y sobre todo para muchos actores y fundamentales que hay en el Ayuntamiento de Madrid, también el surgimiento del 15M, ¿no? Ese 15 de mayo, que estamos a 10 días prácticamente del 2011, ¿no? Y que, bueno, yo creo que tienen el culmen, ¿no?, con las marchas de la dignidad de marzo del 2014. Todo ese proceso de movilización es muy importante para entender varias cosas. Primero, la incorporación activa de gente que había estado en su casa largos periodos y la reincorporación a la política claramente y con una pretensión de impugnar el sistema político del sistema. Esa gente que habitualmente era gente de izquierdas pero que estaba en la abstención y en una atonía política, de repente se incorpora a toda una serie de procesos políticos que empiezan pues eso en torno al 2010-2011. Esa gente sale de la abstención, hay una nueva incorporación de activistas y hay una cuestión, si volvemos al 15M, etcétera, que es fundamental y es la democracia radical y la impugnación democrática del sistema. Ese no nos representa, de alguna manera, que también nos incluía en parte a nosotros, tiene una cuestión importante, porque es que hay gente que se cree que los procesos son muy importantes. No solo es el fin, sino que hay que irlos construyendo progresivamente y que la democracia radical también está en la construcción de los procesos. Y lo digo porque esto tendrá mucha importancia en cómo se van tejiendo en los procesos de primarias, cómo se conforman estas y cuáles son los distintos actores que tienen que ver, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión importante que tenemos que tener. Y además, sobre todo, porque precisamente ese cómo se ha ido construyendo, no valer cualquier cosa, pues han condicionado determinados, tanto los resultados como las posibles confluencias en determinado tipo de elecciones. Nosotros hemos pasado por las elecciones generales del 2015, de finales del 2015, donde de ahora en común que se iba a construir, terminamos en Unidad Popular e Izquierda Unida, con la imposibilidad de llegar con Podemos, de confluir con Podemos.
y luego hemos llegado a esa confluencia cupular con Podemos en las elecciones del 2016, donde del posible sorpaso al Partido Socialista nos quedamos atrás. Ahí demuestra que efectivamente eso no siempre 1 más 1 son 2, sino que depende cómo se construyan los procesos y cómo participe la gente en los mismos. Efectivamente 1 más 1 pueden ser 3 o puede ser 1,5. ¿De acuerdo? Porque esto es una cuestión importante, ya digo, cómo se van construyendo esos procesos. Ya partiendo de la perspectiva, como han dicho los compañeros, yo creo que ahora mismo hay que apostar, ¿no?, obviamente por una confluencia. Con una confluencia con distintos actores, no solo con Podemos, que es el actor fundamental, ¿no?, y que va a condicionar todo el proceso. También nosotros tenemos un papel, ahora tenemos mucha más fuerza y podemos condicionar mucho más de lo que lo hicimos antaño, sin duda, en los procesos. Bueno, y luego comentaré también en el Ayuntamiento de Madrid. Eso un poco de perspectiva histórica, ¿no?, dejándose cosas que por supuesto podemos puntualizar. Ahora entramos en el proceso político interno, ¿no?, que yo creo que ya habéis dicho vosotros un poco dónde estamos ahora mismo, en ese tiempo político. En el acuerdo federal, el marco federal, que ha descrito Mamen, ¿no?, ese marco federal que de alguna manera todavía no conocemos la militancia, pero que es más o menos difuso. El borrador del debate de confluencia que tenemos, que el otro día aprobamos bueno, todavía no existe el documento definitivo, pero en la coordinadora regional, ¿de acuerdo?, que teóricamente se aprobará en la Asamblea Política y Social del 26 de mayo, dentro de 3 semanas, la finalización del debate interno, que no hay que olvidarlo, dentro del PCM, en torno a las confluencias, que como actor fundamental entre Izquierda Unida, pues lógicamente tiene algo que decir y que condicionar, evidentemente, que acaba de terminar recientemente, y bueno, el encuentro programático, un encuentro programático con los actores políticos y sociales allá en junio, pero que arrancó ayer mismo, con una primera reunión a la que acudieron actores políticos, movimientos sociales, no todos, porque Podemos, por ejemplo, no acudió. Con lo cual, mientras no esté ahí Podemos, todo sigue tambaleándose, ¿no? Pero ese es en el tiempo actual lo que tenemos. Es interesante, y voy a recuperar el borrador debate de la confluencia, ya no solo por los escenarios que marca, que yo sinceramente no tengo muy claro que tuvieran que marcar esos escenarios. Para mí el tercer escenario, ir solos, o sea, eso se da por hecho, ¿no? Lógicamente, si no consigues confluir, vas a ir solo, ¿no? O sea, ni siquiera lo plantearía, nuestro objetivo es confluir. Pero es interesante porque plantea, bueno, uno que se llama alianza base, de alguna manera, de las fuerzas del cambio, que básicamente es Eje y Podemos, y bueno, que se nos sumen el resto, o, bueno, lo que llama la alianza de la izquierda rupturista, ¿no?, en la construcción de este nuevo movimiento político y social en el que vamos a estar. Lo digo porque ambos escenarios son diferentes de los que teníamos hace unos años, ¿no? En cuanto al acuerdo Podemos, estamos con más fuerza, somos un sujeto mucho más necesario, de lo que éramos entonces, aunque dentro de las propias formaciones también hay tendencias diferentes. Hay quien ve, lo que decía Mariano, por ejemplo, el caso que venía de Villaviciosa, dice, bueno, pues hay gente rejonista, ¿no?, que claramente dice, mira, es que el perfil electoral de la gente de Izquierda Unida y de la de Podemos no es el mismo. Dice, es mucho más rentable que vayamos los dos por separado y atrapas los dos escenarios. Claro, hay un riesgo. Claro, el riesgo que dicen, ¿y si Izquierda Unida, como ya pasó en las elecciones pasadas de la Comunidad de Madrid, no llega al 5%? Ese riesgo no se puede minusvalorar. Probablemente, quizás tengamos menos riesgo si sabemos trabajar ese escenario, pero ese riesgo existe. Y lógicamente tiraríamos a la papelera decenas de miles de votos. Entonces, eso hay que valorarlo, pero esa idea está ahí. Entonces, pero más que esos escenarios que ya se han hablado, un poco los ejes de la confluencia, porque yo creo que nos da la clave. El programa, que ya han insistido mis compañeros en eso, el programa, siempre nosotros venimos de la cultura, programa, y lógicamente la construcción democrática de la candidatura, ¿no? El tema de las primarias. No vale con decir solo primarias. Voy a rescatar un hecho reciente. Podemos va a tener unas primarias que llaman desborda, que es lo bordan 2 veces. De esas primarias anticapitalistas se ha salido, porque claro, tú puedes tener unas primarias que sean leoninas en las condiciones, es decir, entrar en un juego
les haces el caldo de cultivo, pero luego realmente no vas a obtener representación, ¿no? Entonces eso es una cuestión, el tema de las primarias, y lo saco y lo recalco porque en Madrid ciudad tiene una importancia clave para determinados actores que están, sobre todo en el marco de Banemos, que están actuando dentro del marco de Banemos. No se va a aceptar cualquier tipo de proceso, no se va a aceptar cualquier tipo de primarias. Digo, por determinados actores que no son, que no, vamos, no los podemos despreciar, digo, dentro de Madrid ciudad, ¿no? Para mí, dentro de ese informe, y ya con eso termino, hay una carencia. Yo creo que, igual que Mariano ha dicho, yo hice un balance de las confluencias que estaba ahí, yo creo que ese informe debería haber incluido un balance de las propias confluencias. Teníamos que haber metido como colegiada un balance, ese análisis que como dirección hacemos de las confluencias que ha habido en la Comunidad de Madrid. Partiendo de ese análisis, plantear los escenarios que es esa carencia, y además que medianamente lo tenemos ya hecho, porque lo hizo Mariano en su momento, es verdad, municipio a municipio tendría que ser más general, pero ese balance se podía haber incluido y tiene esa. Pues bien, en esos escenarios que se nos plantean, ya digo, esos dos, de llegar al acuerdo con Podemos, que yo creo que es lo ideal, que yo creo que en ese sentido todos estamos de acuerdo, pero la cuestión es cómo se va forjando esa alianza, ¿no? El cómo, que va a ser vital. Si ese cómo es como, ya he vuelto a mencionarlo, como las elecciones del 26J, estamos perdidos. O sea, la situación es difícil, ¿eh? Lo más seguro es que gane la derecha de nuevo con una alianza, pero si volvemos a hacer 26J, estamos perdidos, pero no solo estamos perdidos la izquierda como tal, o porque saquemos más o menos diputado, como organización habremos perdido una oportunidad. Esa es nuestra lectura. No podemos entrar en juegos populares. Izquierda Unida se está recuperando, lo ves en el tejido social, lo ves en determinados ámbitos, yo me muevo en los movimientos sociales, ves que de alguna manera se echa de menos un perfil diferente de lo existente, que era Izquierda Unida, pero eso de alguna manera también hay que ganárselo, ¿no? Y entonces renunciar a la metodología en la construcción, tanto programática que se puede hacer como en las primarias, sería una renuncia que nos pesaría, más que en otras ocasiones. Yo creo que los procesos históricos no ocurren en balde, y lo que hemos pasado durante estos años ha dejado un pozo que no se puede saltar, ¿no? Y nosotros tenemos una responsabilidad ahí. Entonces, si nosotros miráramos desde un punto de vista cortoplacista, pues claro, nosotros nos garantizamos con una alianza con Podemos una serie de cargos públicos, asesores, etcétera, ingresos económicos, económicamente la organización iba a reflotar, ya, pero es que ese no es nuestro objetivo. Produciría un desengaño de gente, de los activistas que están intentando incorporarse al proceso y que ven a Izquierda Unida como referencia, perder una oportunidad precisamente en este momento de ir construyendo ese bloque y además en un escenario más que probable de pérdida de las elecciones, que es el escenario más realista, al menos en la Comunidad de Madrid. Ojalá se revierta, porque todavía queda un año, y un año es muy largo, muy largo. Pero a medio y largo plazo, si nosotros miramos a medio y largo plazo, hay que ir construyendo esa alternativa programática a través de un programa participado y unas primarias proporcionales. Yo no es por hacer, bueno, Juanjo lo sabe, compañero, bueno, hace unos meses me publicaron un artículo en Cuarto Poder precisamente sobre las primarias y el método Doudal que se ha utilizado y las consecuencias que tienen de utilizar, por ejemplo, otros métodos. No sé si lo sabéis, simplemente como ejemplo, si hubiéramos utilizado el método que utiliza Podemos en las primarias, el método Borda en el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato no sería concejal a día de hoy. O sea, fijaros la importancia, ha sido nuestro buque insignia en el Ayuntamiento de Madrid. O sea, que el método es fundamental, la proporcionalidad es clave, no basta simplemente con decir primarias, ¿no? Y entonces simplemente, y a medio plazo se puede ir construyendo, porque ahora, como ya digo, tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en determinados sectores, a Izquierda Unida se la busca como referencia. Fijaros, voy a poner un ejemplo, para que veáis. Ahora en Común, cuando se está fraguando a nivel de todo el Estado Ahora en Común fracasa porque hay determinados sectores, que curiosamente tenían la firma, que no veían la confluencia sin Podemos como actor fundamental junto con Izquierda Unida. ¿Por qué? Porque sería quedar en manos de Izquierda Unida. Éramos la vieja política entonces, ¿no? Años después, esos mismos actores, y llamo a leer, por ejemplo, artículos de Manuel, que han sido publicados hace unas semanas o algo así, esos mismos actores estarían encantados si Podemos se niega a venir con nosotros, si lógicamente garantiza un programa participado y unas primarias proporcionales, ¿no? Incluso con actores.
incluso en una confluencia. Ya digo que con ese polo rupturista, que para mí es la segunda opción, lo tenemos más fácil para confluir con otros actores. Que ya digo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid son importantes. Y hablando ya de Madrid ciudad, la complicación es brutal. Porque no solo tenemos Podemos, no solo tenemos Ganemos, que no es de los cuales formamos parte de Ganemos, pero que es un actor propio, Ganemos, donde sobre todo, pues bueno, son más la gente de Pablo Carmona, ¿no? Que son y anticapitalistas, ¿no? Que tienen tres concejales, sino que está M129, la gente del Patio, integrada en Podemos, y por último está nada menos que Manuela Carmena y su equipo. Y Manuela Carmena es mucha Manuela Carmena, sobre todo cómo está condicionando todo el proceso, ¿no? Yo creo que es la cuestión fundamental, porque si analizamos exclusivamente sus declaraciones y sus actuaciones, es complicado llegar a una convergencia con estas mimbres que estoy diciendo, es decir, no aceptar ir en determinadas posiciones, sino repetir el proceso interesante y yo diría ejemplar que tuvo la construcción de Ahora Madrid. Ahora Madrid debe ser nuestra referencia en cuanto al método de construcción, tanto programática como de primarias. Y eso, ni siquiera con ese modelo ejemplar, se ha podido garantizar efectivamente que se cumpla ese programa, porque ni siquiera con esa construcción ejemplar hemos sido capaces de respetar el programa de Madrid. Ya me sale mucho. Lo suponía, es que hablo mucho. Por eso, pero ya digo, es un actor muy complejo y que nos va a traer muchos quebraderos de cabeza, porque Manuela Carmena quiere designar su propia lista, ¿no? O al menos una serie de puestos garantizados para gente de su confianza. Y eso puede echar a determinados sectores de Ahora Madrid y ahí Izquierda Unida tendrá que decidir muy probablemente qué es lo que hace. Si entrar en ese juego de Manuela Carmena o defender ese polo alternativo a través de unos métodos, pues eso, de primarias, de construcción programática, etc. Y eso no será fácil y tendrá tensiones dentro de nuestra organización, por supuesto. Eso va a ser inevitable. Bueno, pues ya para ir terminando, y como resumen, ya lo he dicho, escenario ideal, como ha dicho Mamen, como ha dicho Mariano, el escenario ideal es la confluencia con Podemos. Creo que estamos en mejores condiciones, pero esa confluencia no puede ser popular, no puede ser la aceptación de determinados puestos. Si hacemos eso, a corto plazo se tendrá réditos económicos para la organización, réditos de representación, a medio plazo habremos perdido una oportunidad de ir rescatando precisamente nuestra organización, pues lo más importante es construirla y aumentar el número de militantes. Y luego la segunda opción, la candidatura rupturista, sin duda estamos en mucho mejores condiciones de lo que estábamos hace tiempo. Yo creo que ahí confluiría mucha más gente de la que tuvimos en el caso de Unidad Popular, pero para mí es el segundo escenario posible. No deberíamos caer en ese escenario, pero no depende solo de nosotros, ¿no? Y bueno, no les pido más, que yo creo que da para el debate.